Viernes 17 de julio de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Bueno, todo esto merece una explicación. Jesús, cuando habla de los panes presentados, alude a los llamados, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Llamados panes de la ofrenda, también los llaman panes de la presentación, panes de la proposición. Si vamos al autor de la carta a los Hebreos, al describir la tienda del encuentro o de la alianza o tabernáculo, los menciona. Está en capítulo 9, carta a los Hebreos. Para ser todavía más específico, capítulo 9, versículos 2 y siguientes. Y es interesante conocer cómo era esa tienda o el tabernáculo. Había una suerte de antesala, que esto es lo que describe justamente en la carta a los Hebreos. Una parte anterior a la que se llegaba atravesando un primer velo. En esta parte anterior de la tienda, que se la llamada santo, ese era el santo, Makon Kadosh, era de unos 8 metros de largo, ahí no lo dice, pero por otro lado se sabe que era de unos 8 metros de largo el santo y unos 4 de alto. Y también tenía 4 metros de ancho, ¿no? Es decir, el mismo ancho que el alto y 8 metros de largo. Y ahí estaba el candelabro de los 7 brazos, la menorá. Y también la mesa con los panes de la presentación o de la proposición. Como digo, varios son los nombres. Ahí estaban esos panes. Luego había otro velo, un segundo velo, y detrás de él estaba el santo de los santos. Es decir, el primer recinto es el santo. La tienda, tenemos la tienda del encuentro, tabernáculo, y primero el santo y después se accede al santo de los santos, al Kodesh HaKodashim, el Sancta Sanctorum en latín. ¿Por qué eso de santo de los santos? Porque en hebreo no está el superlativo, no se dice así, como cantar de los cantares. Quiere decir que no hay nada más santo, superlativos. Nosotros diríamos el Santísimo. Ese era el Santísimo. El Santísimo era el segundo recinto donde estaba, según la carta a los Hebreos, un altar de oro para el incienso y el arca de la alianza. El arca de la alianza estaba toda cubierta de oro y contenía en un principio una urna de oro con el maná, la vara de Aarón florecida y las tablas de la ley. Este espacio era más reducido, era de unos 5 metros y siempre de 4 de alto y 4 de ancho. Bien, en el santo servían los sacerdotes, por eso quizás lo más probable es que el altar del incienso estuviera ahí y no en el santo de los santos. Mientras que a este Santa Santorum, Santísimo, solo ingresaba el sumo sacerdote y una vez al año, solo una vez. Pues, bueno, no vamos a seguir con esto, sino el episodio al que elude el Señor. Todo esto para decir dónde estaba el pan de las ofrendas, ¿no?
que era importante, y vamos a ver por qué. Pues bueno, digo, el episodio al que elude el Señor es el que relata el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 7, cuando David se encuentra con el sacerdote Ahimelech y le pide pan para sus hombres, pues estaban hambrientos y no tenían que comer. Y el sacerdote le dice que solo tiene pan consagrado, pan consagrado. Fijémonos cómo Dios va preparando, porque es una prefiguración de la Eucaristía ese pan consagrado. No es por supuesto la Eucaristía, no es el cuerpo de Cristo, pero es un pan que no se puede tocar, es decir, solamente los sacerdotes, nadie más, un pan sagrado. Pero le dice que lo pueden tomar, pero le da una condición, solo si no han tenido relación con mujeres, si no están contaminados, ¿no? Ahora, fijémonos que no está diciendo con mujeres cualquiera, porque por eso las esposas. Justamente los sacerdotes que estaban al servicio, mientras que estaban durante el servicio, antes de entrar en servicio y después durante el servicio, debían abstenerse de tener relaciones matrimoniales, es decir, con sus esposas. Ahí nos está diciendo también la justificación, como lo muestra en ese libro el Papa Benedicto con el cardenal Sará, de la justificación del celibato ya en la antigua alianza. Ya en la antigua alianza. Bueno, volviendo al tema de David y sus hombres que tienen hambre, le asegura a David que estaban puros, dice, porque así lo hacían cuando salían en campaña. Es decir, no se contaminaba. Entonces, Ahimelech les da el pan sagrado. Eran panes de la proposición que habían sido retirados de la presencia del Señor para reemplazarlos por otros. Como cuando hacemos con la Eucaristía, que se reemplaza cuando ya pasa un tiempo. Hay que sustituir, por ejemplo, el Santísimo, ¿no? Para que no se descomponga y se retira. Bueno, estos eran retirados, pero de nuevo, igual eran sagrados estos panes. Y eso que no era la Eucaristía. Pero es otra lección de cómo lo que está en contacto, en relación con la presencia de Dios, queda consagrado. El corporal, por ejemplo, los vasos sagrados, todo eso ya está al estar en contacto no se puede usar para nada más. Y cualquier cosa que se haga ya puede configurar una profanación o un sacrilegio. Por eso las propias manos del sacerdote están consagradas. Son las únicas que pueden tocar el cuerpo de Cristo. Y todo esto exige el tratamiento con reverencia, con el cuidado, so pena, como digo, de profanación o de sacrilegio. Bueno, pues bien, de todo el episodio de los discípulos del Señor, que por hambre arrancan espigas en sábado, cuando no estaba permitido para comerlas, y por esto, por estar en contra de las prescripciones, los fariseos se le quejan a Jesús, el Señor da una respuesta que pienso que los habrá escandalizado. Aún más, si estos estaban escandalizados por lo que estaban haciendo los discípulos, con la respuesta del Señor quedan estos fariseos aún más escandalizados. Y a nosotros, en cambio, nos dice mucho, mucho. Vamos a ver, el sábado era el día del descanso de Dios. Según el relato del primer libro de la Torá, Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo día, que es el sábado, descansa. El primer día es el domingo, entonces. Esto es el relato del primer libro de la Torá, que es lo que llamamos nosotros Génesis del Pentateuco. Es decir, el día en el que se debía honrar particularmente a Yahvé, a Dios, Adonai. No lo llamaban Yahvé, no se podía pronunciar el nombre de Dios, Adonai, el Señor, o Elohim, depende en qué época. Pero bueno, era el día en que debían honrarlo, el sábado. Ese era el origen del reposo sabático. Pero con el tiempo se fueron agregando prescripciones. Ni que hablar lo que hoy es la religión judía, ¿no? Es toda talmúdica, cuando no es la cábala, que es gnóstica. Pero todo el Talmud, es decir, que son prescripciones de rabinos a través de tantos miles de años, más de 2000 años. Imaginémonos las cosas que están ahí adentro. Entonces ahí ya se habían acumulado muchas cosas. En la época, en tiempo de Jesús, eran 39 las tareas que no se podían hacer en sábado. Si se va como
se va contaminando la religión primitiva. Y el Señor responde que el descanso no es violado por el servicio sacerdotal, por ejemplo. Y eso sí sabía. Además le demuestra que en caso de necesidad, como ocurrió con David, y se basa eso en la propia Escritura, se justifica quebrantar la norma cuando hay una razón superior. Y en todo, lo primero es la misericordia, que es la que da el sentido al sacrificio, al acto sacro. Por eso dirá lo dice a través de los profetas anteriores a Jesús, y lo dice también en los salmos anteriores al Señor, que Dios rechaza holocaustos y sacrificios de animales cuando está contaminado el corazón del hombre, por su egoísmo, por su mezquindad, por su iniquidad, por su soberbia. Pero dice algo más, porque hasta ahí es muy probable que hayan estos fariseos aceptado las razones que el Señor les daba, porque estaban a la vista. Pero lo que habrá sido la causa del escándalo es cuando dice aquí hay alguien más que el templo, y cuando dice que el Hijo del Hombre, o sea, Él, es el Señor del sábado. Amigo, esto sí que era imposible digerirlo, porque solo Dios es el Señor del sábado. Y Él se hace con eso igual a Dios. Claro, porque lo es. Porque lo es. Es decir, la divinidad no se ve no es tan manifiesta el hecho de la divinidad en los sinópticos como en este Mateo, pero está. Donde es mucho más evidente es en San Juan, ¿no? El Verbo eterno, ¿no? Que se hizo carne, etc. Pero aquí ya está. Aunque nos hable de la persistencia, Él, el Hijo del Hombre, es el Señor del sábado. Es más que el templo, más que el templo. Para ellos era causa de una blasfemia terrible, reo de muerte. Bueno, ¿qué nos queda de todo esto a nosotros? Nos queda saber que el Señor debe ser honrado. Hoy el día del Señor es el domingo. Ese es el día del Señor, que debemos honrarlo. Y que debemos honrarlo no solo con los labios, sino con toda nuestra vida, siendo misericordiosos, como el Señor nos pide, siendo verdaderamente píos, no falsamente religiosos, cumpliendo con la ley, no con las prescripciones humanas, sino con la ley inmutable de Dios. Y tener siempre en cuenta en todo, ¿no?, en la necesidad del otro. Tener una mirada hacia arriba, hacia lo alto, pero que esa mirada hacia lo alto no impida mirar a los costados. Para eso tenemos un ejemplo magnífico, la Santísima Virgen. Recordemos, ¿no?, Caná de Galilea y tanto. Ella mirando siempre con su mirada puesta en Dios, pero también en nosotros, en sus hijos. Y hoy, a nosotros, sus hijos, ¿qué nos está pidiendo? Que le ayudemos a salvar a los otros hijos a través de nuestros sacrificios, nuestra palabra, nuestro aliento, nuestro cuidado del otro, del hermano, nuestra oración, nuestra intercesión. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.